Buen día, mi nombre es Hilario Gómez Montalvo, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas en la Universidad Virtual CNCI. Actualmente radico en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. Y este es el video encargado para la materia de Química General, que yo lo manejo como proyecto integrador eh, para la actividad final. Eh, Dentro de esta materia, eh, pues resalto lo más importante visto durante la clase, que para mí fueron las leyes ponderables. Estas leyes se refieren a distintas, bueno, más bien hacen referencia a distintos autores o químicos, los cuales fueron pues quienes marcaron una diferencia dentro de esta ciencia, eh, diferencias de gran importancia. Por eso en esta ocasión les vengo a presentar un pequeño resumen de lo que es cada ley. Como primer punto tengo la ley de la Boyser. Dice que la materia no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma, haciendo referencia de que la masa de un cuerpo, sin importar el estado en el que se encuentre, siempre va a conservar su misma masa. Hay un ejemplo, por ejemplo, en el agua, en estado líquido, al pasar a estado sólido, que es un hielo, seguirá conservando su misma masa. En la materia veamos un ejemplo de una vela igual que se consume en un contenedor cerrado sin perder peso. A pesar de que la cera se consumió, no perdió peso. ¿Por qué? Porque el gas generado por la combustión conservó el mismo peso. A eso se refiere de que no se crea ni se destruye, solo se transforma. De pasar de un estado líquido, o más bien a un estado sólido, a un gaseoso, siempre seguirá conservando su misma masa. La ley de Proust dice que siempre habrá una misma proporción de un elemento dentro de un compuesto. O sea, la misma proporción. Nos pone un ejemplo del agua, que son dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces, lo que hace referencia a esta ley es de que siempre va a existir dos moléculas de hidrógeno y dos de oxígeno, sin importar cuánta cantidad de agua hay, así haya un mililitro o un litro o un decalitro, siempre seguirá existiendo la misma combinación, dos moléculas de hidrógeno, una de oxígeno. La ley de Dalton dice que se pueden crear compuestos diferentes a partir de los mismos elementos. Aquí en esta ley pudimos observar un claro ejemplo cuando creamos algún desinfectante, algo más sencillo, digamos que sería el agua con cloro. ¿Qué es lo que hacemos? A partir del compuesto de agua y el compuesto cloro, al combinarlo, pues generamos agua con cloro. Esto nos ayuda pues, a limpiar, o es un tipo de desinfectante. Pero el punto es de que al mezclar agua con cloro tenemos un componente totalmente diferente. La ley de Richter dice que las masas de dos elementos diferentes que se combinan con una misma cantidad de masa de un tercer elemento siempre guardan la misma relación que las masas de aquellos elementos que fueron combinados entre sí. La misma proporción se refiere más bien a que si yo combino 100 gramos de A, 50 gramos de B y 10 gramos de C, quiere decir que si yo los combino, digamos, la mitad de estos elementos, voy a obtener el mismo resultado. ¿Por qué? Porque todo es proporcional. Y finalmente tengo la ley de Boyle, que es quien estudió los gases y nos dice que el volumen de un gas con una temperatura y una masa constante presentará una variación inversamente proporcional al valor de la presión absoluta que recibe. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una jeringa con aire y yo le oprimo presión a esta jeringa, el volumen de ese gas va a disminuir. Pero si yo le quito esa presión y dejo que el gas pues vuele dentro de la jeringa, entonces su volumen va a aumentar. Un claro ejemplo lo podemos ver en las presiones de las llantas de los autos. Entre más presión tenga, el volumen del aire es menor, y si no tiene presión, el volumen del aire es mayor. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.